Muy bien, en esta sesión vamos a empezar a ver lo que es el análisis léxico, que como ustedes ya saben, es la primera fase del compilador y también se le llama escaneo. En esta parte, el analizador de léxico lee el flujo de caracteres que componen el programa fuente y lo agrupan en secuencias significativas conocidas como lexemas. ¿Se acuerdan? En la sesión pasada vimos algunas definiciones básicas. Entre ellas vimos la definición de palabra o unidad léxica. ¿Se acuerdan? Que también se le llama lexema. Y entonces para cada uno de los lexemas, el analizador léxico produce una salida o un token. ¿Se acuerdan qué es un token? Jorge, ¿se acuerda? No, no O a era ver, una Carlos, unidad, ya iba a participar, Carlos, adelante. no era una unidad, un número Una unidad, una unidad, sí, pero una unidad ¿qué? numérica. Es una unidad numérica. Entonces, bueno, antes de eso, Janet, me recuerda qué es el lexema o palabra, unidad léxica? ¿Se acuerda de ello? Janet, Profe, pues, no, no me palabra, acuerdo. La palabra era un grupo como de caracteres, ¿no? una secuencia de símbolos yuxtapuestos. ¿Se Mm. acuerdan? Bueno, entonces, esa, ese lexema está asociado con un token. A ese lexema que puede ser un identificador, una palabra numérica, perdón, una palabra reservada, un número, se le asocia un token, un número. Entonces, ese listado de tokens junto con sus unidades léxicas son las que me van a servir como entrada para el análisis semántico. Quise decir sintáctico. Entonces, el análisis o sea, como les dije aquí, ese listado pasa a la siguiente fase, que es el análisis sintáctico. En el token, el primer componente es el nombre del token o ese número. Acuérdense que puede ser representado por un número, pero ese número puede estar representado por una palabra. Está confuso ahorita, pero puede ser un número o a ese número le asigno una palabra. Pero es como un enumerador. ¿Se acuerdan de los enumeradores? Los han utilizado cuando declaran un enum y ese es un arreglo que le pueden dar como nombre una palabra. Pero esta vez saben que el primero es el cero, el segundo es el uno, el tercero es el 2 y así sucesivamente. Pero lo pueden representar con una palabra. ¿Sí me expliqué en esto, jóvenes? Yo me revolví, profe, con lo que dijo. Ok, ¿ustedes se acuerdan cómo declarar un vector? Una enumeración. Ustedes pueden, por ejemplo, enum es igual, por ejemplo, a lunes, martes, miércoles y así sucesivamente. Ustedes le ponen una palabra, ¿sí? A esta. Ustedes cuando programan, por ejemplo, pueden decir int, por ejemplo, int, otra vez, int día actual es igual a lunes, por ejemplo. Ustedes están utilizando la palabra, pero en realidad saben que es un número.
¿Por qué? Porque como dice Gabriel Alejandro, este es un vector que al lunes les corresponde un 0, el martes le corresponde el 1, el miércoles le corresponde un 2. Pero bueno, aquí falta poner en un punto lunes. ¿Estamos de acuerdo? Porque a través de esta enumeración yo estoy accediendo a estos valores. Ahora sí nos queda claro. Cuando digo que es verdad que el token es un valor numérico, pero si yo quisiera le puedo asignar un nombre a ese valor numérico. ¿Está claro ahora sí? Sí. Sí, Muy bien. Entonces, la entrada que se ocupa en el analizador sintáctico va a ser el token y el lexema. Ahorita vamos a ver esto con un ejemplo. Entonces, en el token, el primer componente es el token, el nombre del token, un símbolo abstracto que se utiliza durante el análisis sintáctico, y el segundo componente es el lexema, que apunta a la entrada de la tabla de símbolos. Por ejemplo, un lexema, como ya les dije, puede ser una palabra reservada, como el if, el while, el do, el print, el scan, y yo puedo utilizar otros lexemas como los identificadores, suma, primer día, salario mínimo, esos son identificadores. Y también puedo tener números, ya sean reales, flotantes, o bien el signo más, el por, y a todos ellos les corresponde un lexema y un token. Muy bien. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un programa fuente que contiene esta instrucción, ¿sí? Área es igual a base por altura sobre 2. Ya todos conocen esa parte. Puedo ponerle punto y coma si quiero. Bueno, los caracteres en esta asignación podrían agruparse en los siguientes lexemas y mapearse a los siguientes tokens que se pasan al analizador sintáctico. Fíjense bien, acuérdense que un lexema es un conjunto de símbolos yuxtapuestos, es decir, unos seguidos de otros que cumplen con ciertas expresiones regulares. ¿Sí se acuerdan cuáles son los símbolos? Francisco. Francisco Javier, dígame. ¿Mandé? Los símbolos. Símbolos. Ah, pues el asterisco, punto y coma. Bueno, pero ¿cuál es la definición formal? Oh, no me acuerdo. No se acuerda. ¿Alguien se acuerda? El asterisco decía que podía aceptar cualquier cadena, inclusive el vacío. Sí, pero la definición formal de símbolo, ¿cuál es? Ah, sí, no me acuerdo. Era de algo de cualquier número o palabra que se esté utilizando, algo así, ¿no? No, no podemos decir cualquier número o palabra. No recuerdo bien Miren, el concepto. aquí está. Símbolo es una entidad abstracta. ¿Qué quiere decir entidad abstracta? Que no sé definir. Un objeto en general. Que por sí Sí. sola no significa nada. Sí, es correcto. Es un elemento fundamental del lenguaje. Y ahora sí, las letras y los dígitos son ejemplos de símbolo, pero el símbolo es una entidad abstracta y es un elemento fundamental del lenguaje. Ok, entonces, fíjense, aquí estamos comprendiendo varias cosas. Esta sentencia tiene área, pero aquí, si lo ven desde el punto de vista, dice que un lexema es una secuencia de símbolos juxtapuestos. Entonces aquí A, R, E, A. Entonces aquí tengo 4 símbolos diferentes. La A mayúscula y la A minúscula son diferentes.
Y esos símbolos son parte de mi lenguaje y están de forma yuxtapuesta, es decir, uno seguido de otro, y me están formando un lexema. ¿De acuerdo? Tengo otro elemento que es el espacio. También es parte de mi lenguaje. Luego tengo otro símbolo que es el igual, que también me está formando un lexema. Es el lexema de un elemento. Continuamos, espacio, luego tengo paréntesis que abre, que es un lexema, luego tengo otros símbolos compuestos para formar otro lexema y así sucesivamente. Entonces, los caracteres en esta asignación podrían agruparse en los siguientes lexemas y mapearse a los tokens. Pongan atención en esto. Área es un lexema, ya lo dijimos. Es un conjunto de símbolos yuxtapuestos que se asigna a un token. Nosotros sabemos que en el lenguaje C, área no es una palabra reservada. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, como no es una palabra reservada, no la conoce el lenguaje propiamente de C como palabra reservada. Por lo tanto, ese es un token ID, es un identificador. Acuérdense que un identificador es una variable. En este caso, le digo que es un identificador y le asigna el valor 1. En donde ID es el símbolo abstracto que representa la palabra identificador y yo le he asignado el token número 1. Entonces aquí es donde yo ya les comento lo que les decía hace rato. Lunes, martes, miércoles 0, 1, 2. Entonces aquí el identificador es el número 1. ¿Sí nos queda claro esto, jóvenes? Es importante que comprendan esta parte. Jóvenes, ya los perdí. Sí, lo voy entendiendo ya cada vez más, profe. Bien, voy a continuar. Esto quiere decir que le asignó el token 1 al lexema. ¿Sí? Ya dijimos que apunta a la entrada de la tabla de símbolos para área. La entrada en la tabla de símbolos para el identificador contiene información acerca de este, como su nombre y su tipo. Entonces, el área es un identificador y es un token. Entonces aquí, aun cuando ustedes ya saben que el área es un identificador, aquí está. Y el número del toque que se le asignó al identificador es el 1. El símbolo de asignación, que es el que sigue, es un lexema que se asigna al token igual. ¿Sí? Entonces el igual es otro token. Como este token no necesita un valor o un atributo, se omite el segundo componente, es decir, el que tenemos aquí. Sin embargo, también le podemos poner un identificador y le podemos decir que es el número 2, por ejemplo, o el 3. Como este token, bueno, podría haber utilizado cualquier otro símbolo abstracto, asignar. Por ejemplo, en lugar de el igual, yo le podría haber puesto operador de asignación y le asigno el nombre del token. Pero luego sigue leyendo y ahora se encuentra con otro símbolo que es parte de mi lenguaje. Y el paréntesis que abre es un lexema, el lexema que se le asigna el token abrir paréntesis. Luego se encuentra con otro lexema que es el base. Es un lexema que se le asigna un ID, que es un identificador, y le asignamos un token 2.
donde 2 apunta a la entrada de tabla de símbolos para base. Luego viene el por, que es otro lexema, que se le asigna el token por. Luego viene el otro lexema, que es la altura, y ya sabemos que a ese se le asigna un identificador y el 3. Y así sucesivamente el token cierra paréntesis, el token división y el token 2. El analizador léxico, quiero decir, ignora los espacios en blanco, que se separa en lo que se separa el examen. Entonces, aquí una de las cuestiones es de que se van a ir formando unidades léxicas. Lo que hace el analizador léxico, en resumen, es ir recorriendo el archivo carácter por carácter, formando lexemas a partir de ciertas expresiones regulares. ¿Sí? Para finalizar ya esta sesión, vamos a ver cuáles son las funciones del analizador léxico. El analizador léxico realiza varias funciones, siendo la fundamental la de agrupar los caracteres que va leyendo uno a uno del programa fuente y formar tokens. Las otras funciones que realiza son la gestión de archivos que contiene el código fuente, es decir, abrirlo, leerlo y cerrarlo, que ya cumplimos ahorita con esa parte. Eliminar los comentarios, los tabuladores, espacios en blanco, saltos en línea y caracteres especiales. Luego, otra de las tareas es relacionar los errores con las líneas de programación, es decir, en qué línea del código hay un error léxico. Bueno, vienen las inclusiones de archivos, como ustedes lo conocen, el include conio, include stdio, hace las inclusiones y luego hace la revisión de esos archivos. Las expansiones de macros, reconocer directivas de compilación, introducir los identificadores en las tablas de símbolos. Esta tarea es opcional, ya que también se puede realizar en el analizador sintáctico. Y dependiendo de la naturaleza del código, pudiera ser necesario realizar una pasada previamente para examinarlos y posteriormente procesarlo. Y bueno, aquí vienen las ventajas del análisis léxico y otra vez algunas definiciones básicas. Jóvenes, esto es importante que estudien y aprendan estos conceptos porque los estamos utilizando a partir de hoy de manera regular. ¿Sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, pongan atención en esto ya por último. No, todavía tenemos 10 minutos. Fíjense a qué me refiero con un token, con un lexema o con un patrón. Aquí es patrón y aquí está su token. Por ejemplo, el token está definido por while, por suma, identificador, número, operador de asignación. Ese es el token. Pero, como les digo, a este yo le puedo decir, por ejemplo, que es el número 15, este es el 20, este es el 13, por ejemplo, este es el 10 y este es el 11, por ejemplo. A estos tokens que yo estoy identificando con una palabra, les puedo asignar un número. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Qué es lo que les expliqué con el enum? ¿Sí está claro? Sí. Bueno. Luego, entonces aquí tenemos los tokens, que son números, pero tienen su nombre, su alias. Luego viene el lexema. Por ejemplo, aquí en el lexema
si yo puedo tener, si retomo, aunque sea la primer parte de la expresión que vimos aquí, área es igual a base por altura sobre 2. Ok, ahorita vamos a responder la pregunta de Gabriel. Vemos que aquí tengo un lexema que se armó de la lectura de símbolo a símbolo. Leyó el primer símbolo, luego el segundo, el tercero, y armó el lexema, el while. Luego el más. Aquí en identificador, si yo tomase los del ejemplo anterior, pondría área, coma, base, que es el lexema que se armó, altura. ¿Sí? Ese es el lexema que se armó. Entonces el token es identificador, el lexema es área, base y altura, y el patrón para formar el área, el lexema área, es que está formado por, antes de eso, jóvenes, aquí pongan atención, acá están abajo. ¿Han visto ustedes estos 3 casos? Bueno, ya los han visto porque los vimos en ambientes de programación visual y seguramente en alguna otra parte. ¿Qué significa asterisco cuando está en la parte superior o el más cuando está aquí en la parte superior? O el signo de interrogación cuando se usa. Eso lo vimos en expresiones regulares en ambientes de programación. ¿Qué significa, jóvenes? El asterisco dice que se va a repetir 0 más veces. Sí, es exactamente como nos comenta aquí. Nada más, aquí se llama la cerradura de Klink y la cerradura positiva. Cuando yo encuentro un más en mi proceso, es decir, por ejemplo, si yo encuentro algo así, por ejemplo, A asterisco, significa que yo voy a poner 0 o más as. Si le pongo más de esta manera, significa que al menos debe ocurrir una vez. Y el símbolo de interrogación quiere decir que es opcional. Entonces, en ese sentido, dice que el área, la base o la altura, es decir, un lexema está formado por, como tiene aquí el signo de más, por al menos uno de los elementos que están aquí. Es decir, una a la Z minúscula o una a la Z mayúscula. Es decir, al menos una de esas letras. Y puede tener las que sean. En este caso tiene 4 elementos de estos. Tiene la A, la R, la A y la A minúscula. La base tiene 4 y la altura tiene 6. Pero este es el patrón para formar este lexema. Lo mismo es el número que se forma, en este caso, por, en primera instancia, números del 0 al 9, 1 o más. Aquí, como no tiene cerradura, ¿sí? Se va a estar formando por estos números o quiero decir más optativamente por esto. Quiere decir, fíjense que entre paréntesis está lo del signo de interrogación. Quiere decir que esto es opcional. Quiere decir que aquí voy a formar números por un lado entero y por otro lado con este punto se convierte en obligatorio si es que lo uso, que va seguido de uno o más dígitos. Y
por otro lado tenemos el lexema, que es igual, y el patrón para formar este es esto. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, jóvenes, si yo tengo esto, ¿cuál sería el token? ¿Se acuerdan ustedes? Incremento. El de incremento, un operador incremental. Entonces el token sería operador incremental. ¿Y cuál sería el patrón para formar ese lexema? El mismo. Más El más. mismo. Exacto. Eso es correcto. Muy bien. Ahora también tenemos que aprender los conceptos de gramática, que ya lo habíamos visto, para formar la gramática del lenguaje. Y la gramática está formada por la tupla que tenemos aquí. Ya la estudiamos la vez pasada. Rápidamente les voy a explicar cómo funciona aquí el analizador léxico. En 5 minutos que nos quedan, voy a tratar de hacer que comprendan el analizador léxico. Así que pongan mucha atención. Observen aquí, tenemos área es igual a base por altura sobre 2. Esto que está aquí es mi archivo. Yo ya leí el archivo y la primera línea contiene esa instrucción. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? Que esto que está aquí, todo esto, me está representando el archivo que voy a leer. Entonces, dice aquí, cuando se accede al archivo, el apuntador, es decir, la flecha negra que tenemos aquí, se encuentra en la primera posición. Acuérdense que el archivo está separado, es como si fuera un arreglo inmenso en el cual tiene la primera posición es 0, 1, 2, 3, así hasta el último elemento del archivo. Entonces el analizador léxico abre ese archivo fuente y posiciona su apuntador en la posición 0. Lee el carácter. ¿Y qué tiene que hacer con este primer carácter, jóvenes? Es un espacio en blanco. ¿Qué se tiene que hacer? Pues no le toma importancia, ¿no? Dicho de otra manera, Lo elimina. lo elimina. Correcto, Jorge. Fíjense, como una de las tareas que ya leímos acá anteriormente del analizador léxico, aquí está, eliminar comentarios, tabuladores, espacios en blanco, saltos en línea y caracteres especiales. Eso es una de las tareas del analizador léxico. Entonces lo que tendría que hacer aquí, como este elemento, este símbolo que encontró, es un espacio en blanco, lo tiene que eliminar. Y una vez que lo elimina, este apuntador avanza a la segunda posición y vuelve a ver. ¿Qué es lo que vio? Otro espacio en blanco. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Gabriel, ¿qué es lo que hace? A ver, Miguel, de una vez ya usted parte. Lo elimina igual. También lo elimina. Muy bien. Lo elimina y avanza a la siguiente posición. Entonces ahí va y verifica. Primero, encuentra ya aquí un símbolo. Revisa primero que ese símbolo sea parte del lenguaje, porque puede encontrarse aquí, por ejemplo, esto. Y como ustedes lo saben, ese no es parte del lenguaje.
Es un símbolo no válido. Por lo tanto, ahí ya encontramos un error léxico. Bueno, pero vamos a continuar. Entonces ya detecta que encuentra una A y es un símbolo válido. ¿Qué tiene que hacer ahí, jóvenes? Como si es un símbolo válido, ¿qué va a hacer? Saber cuál es el identificador. No sabemos si es identificador o no. Ok, con base a ese símbolo, tiene que verificar si es un símbolo, perdón, un un símbolo que, sí, un símbolo que forme parte de una palabra reservada, un identificador, un número, un igual, etcétera. Como si primero verifica que sea un elemento válido y como ya sabe que sí es un elemento válido, ahora lo que sigue es ver a qué lexema le corresponde. ¿A qué lexema le corresponde? Repito, a un identificador, una palabra reservada, a un número, etcétera. Entonces, con esa información, lo que tiene que hacer ahora, se tiene que verificar si el símbolo se encuentra dentro de alguno de los patrones que se han definido mediante expresiones regulares. ¿Sí me expliqué en esa parte, jóvenes? Repito, este es un símbolo válido, ¿sí? Y ahora, lo que tiene que hacer es esto que dice aquí. Se verifica si el símbolo se encuentra dentro de alguno de los patrones que se han definido mediante las expresiones regulares. Por ejemplo, me regreso a esta parte. Aquí están todos mis patrones, ¿sí? Y puede cumplir o que se forma de la misma manera que esto, ¿sí? El while y el identificador se forman de la misma forma, porque están formados por letras minúsculas y mayúsculas. Entonces, por ejemplo, no entra aquí. O sea, el primer elemento no es un más, ni es un igual, ni es un número, es una letra. Entonces puede ser parte de este identificador o parte de el while. Pero cuando llega, por ejemplo, aquí que si yo tuviera 225, cuando el apuntador esté en el 2, si es un elemento válido y tiene que ir a verificar a qué patrón corresponde. No comienza con esto, no cumple con el más, no cumple con esto, pero cumple con esto. Entonces verifica si este elemento es parte del patrón de los números. Y lo que va haciendo es asignarle, ya que termine de analizar, quiero decir, por ejemplo, aquí formó un lexema y le asigna un token. Formó un lexema, le asigna un token y así sucesivamente va a recorrer todo el archivo para ir formando lexemas y aplicándole su token correspondiente. A grandes rasgos, jóvenes, esto es cómo funciona el analizador léxico. ¿Sí nos queda claro? Sí, Muy bien. Y para crear estos patrones, los patrones se hacen a través de los autómatas finitos, que eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Mañana tenemos clases, sí, ¿verdad? Sí, sí, a sí. las 8. A las 8. Entonces mañana vamos a ver esa parte, jóvenes. Entonces, ¿sí nos quedó claro cuál es la tarea del analizador léxico? Sí, Sí, sí. maestro.
Muy bien. Entonces, estas notas todavía no están terminadas, por eso no las he subido, pero bueno, mañana voy a continuar con esto y ya les subiré las notas finales. Mañana, jóvenes, vamos a continuar con el tema que estamos viendo.